crianza consciente es dejar que el niño o la niña haga lo que quieran, no ponerles límites. Pareciera que los niños salieran como de una fábrica de salchichas, ¿no? Entonces, todos salchichitas. A papás, abuelitos y a todo cuidador primario. Que les exijan a los niños de 5 años, de 3 años, de 10 incluso, que se controlen, que se regulen, cuando ni siquiera ellos de 40, de 50 años lo saben hacer. Yo fui una niña muy solitaria de niña. Mi mamá fue mamá soltera. Y pues mi papá nunca lo conocí. Ella trabajaba todo el día pues para darme de comer. No éramos una familia de muchos recursos económicos, entonces ella tenía un trabajo, pero ese trabajo era full time. Prácticamente todo el día estaba fuera. Trabajaba de lunes a viernes. Yo pues me quedaba sola. Entonces yo me acuerdo todavía de niña que yo agarraba a mi mamá de los pies y le decía, no te vayas a trabajar. Le decía, no vayas a guachar, ¿no? Y me le aferraba a los pies y ella se tenía que ir, pues tenía que dejarme ahí llorando porque yo estaba en un mar de lágrimas. Así, no te vayas. Una niña que necesita, pues necesita a los papás, Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más. Hoy vamos a abordar un tema de gran importancia que nos toca a todos, que tiene que ver con la crianza. De manera directa, indirecta, sobre todo si no te fuiste por los cigarros y regresaste y estás siendo un padre presente, que así espero que sea. No, ya saben, lo digo un poco con este tono de broma, pero a la vez paradójicamente muy en serio. Y para esto, que tiene que ver con la crianza, hoy vivimos en un mundo donde recibimos consejos de las redes sociales, de Facebook, de un TikTok, de la abuelita, de la tía Chonita, y entonces, lejos de generar claridad, hoy en día me encuentro que hay más confusión que nunca, porque estamos tan desbordados en ser padres perfectos y pues nos olvidamos de lo básico, de ser padres amorosos. Pero también vamos a desmitificar esa palabra, lo que es ser un padre o una madre amorosa, que muchas veces lo confundimos. Y para eso, el día de hoy tenemos una invitada, una experta, la psicóloga Betsabe. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Betsabe, que nos acabamos de conocer y de pronto surgió esta inquietud cuando hiciste esta exposición de lo que es la crianza consciente. Y pues bueno, abordando este tema nos vamos a divertir, además, porque la crianza debe de ser divertida. Pero para que te conozcan más, te presentas, nos hablas un poquito más de ti. Claro, muchas gracias, Isra, primero que nada por la invitación. Estoy muy encantada de estar aquí. Y como bien dices, de formación soy psicóloga y tengo más de 18 años trabajando con personas en el mundo corporativo, todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, organizacional. Y de que nació mi hija a la fecha, que son 5 años, estoy de lleno en el tema de crianza consciente, en el afán de hacerlo mejor yo como mamá, de que no tenía ni idea de cómo hacerlo, y dije, bueno, ¿y ahora esto con qué se come? ¿Con qué se come la maternidad? Y bueno, empecé a formarme y a raíz de los 5 años a la fecha me dedico a acompañar a los papás en el tema de crianza consciente, dándoles herramientas para que puedan tener un hogar más armonioso, en paz, y que se conviertan en los líderes que sus hijos necesitan. Sí, claro, el mito de la perfección nos lleva a generar un mayor estrés y sobre todo con esto que tiene que ver con la crianza. Y hace rato mencionaba, incluso antes de entrar a cámaras, y un poco de esta introducción es que han surgido, y lo voy a decir tal cual, tantas modas, tantos nombres que suenan tan rimbombantes, que nos confunden más. También soy padre, tengo una pequeña de... pues la conociste hace unos días, 3 años y medio. Y pues la hemos ido criando en base a nuestra experiencia, con el día a día, equivocándonos. Algo que tenemos claro mi esposa y yo es que no buscamos la perfección, sí buscamos ser, como dices, lo más consciente, de estar lo más presente, pero antes de adentrarnos a eso que te decía, que la crianza respetuosa, que la crianza no sé qué, que me dijiste, no, nunca había escuchado esa. Pues yo también cuando la escuché me causó como un escosor de que para cambiar al bebé hay que pedirle permiso y preguntarle, y yo digo, ¿y qué? No mames, espero que parpadee o qué hago, ¿no? Claro. Entonces,
Por eso cuando estuvimos platicando esa primera vez, me pareció muy interesante y dije, sí, es un tema que quiero abordar contigo. ¿Qué es la crianza consciente? En palabras simples y sencillas, para que las personas que nos están viendo por primera vez o que escuchan este término, ¿cómo, cómo se lo dirías? ¿Cómo se lo explicarías a manera de síntesis? Okay. A mi parecer, el concepto de crianza consciente ha sido de los más integrales que han aparecido. No tiene mucho que empezaron a hablar de él, e integra muchas cosas. Yo lo definiría como ser consciente de tres principales cosas. Es, primero, cuál es tu historia con respecto a tus padres, qué historia traes cargando, y con eso llegas a la maternidad. O sea, ser consciente de dónde vienes y qué pasó contigo en tus primeras etapas de vida. ¿Por qué? Porque si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Y tristemente llegamos a nuestra maternidad o a nuestra paternidad cargando todo eso, ¿no? Y así llegamos y nos dan el paquetito y pues, órale, éntrale. Pero es inevitable, o sea, con buenas intenciones no basta de hacerlo distinto. Tienes que entender y conocer qué te pasó a ti y qué es eso que te detona ciertas conductas con tu hijo. Ese es otro de los puntos que para mí es importantes en el tema de la crianza consciente. ¿Qué pasa conmigo? Ya conocí mi historia. ¿Qué pasa conmigo cuando mi hijo tiene cierta actitud? Cuando hace cierta cosa, cuando me demanda presencia. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me duele? ¿Por qué hay algo en mí que me hierve la sangre, ¿no? Y la tercera es, conoce genuinamente qué necesita tu hijo biológicamente en la edad de desarrollo en la que está. Que eso tampoco nos lo enseñan. Entonces, una cosa es lo que yo creo que es mejor para el niño y otra cosa es lo que realmente el niño necesita según su etapa de desarrollo y ser capaz de dárselo. Ser ese adulto consciente que se lo da. ¿Qué pasa? Que pues bueno, no sabemos y hay una confusión creo que grande con este tema de ¿cómo le hago de manera respetuosa o consciente, pero para que el niño termine haciendo lo que yo quiero que haga? Eso no es la crianza consciente, es entender qué necesita mi hijo y ser capaz de dárselo, en todos los aspectos, físico, biológico, emocional. Claro, obviamente dar una definición en pocas, yo sé que es complejo, pero me parece interesante cómo lo expones. Lo que me lleva esto de la conducta de apego que viene muy de John Bowlby, que con estos sus libros y toda esta información que a mí me parece muy, muy interesante y es una base muy importante para mí, incluso en lo que hago. Y ahora voy comprendiendo también lo que tiene que ver con la crianza consciente, es saber de dónde viene uno. Y es donde muchas veces, Sí, claro, es donde muchas veces simplemente queremos tener hijos cuando no se está preparado o no se está informado. Y desafortunadamente nunca vamos a estar preparados al 100%, pero sí tenemos que generar esa conciencia de dónde vengo, porque si no voy a introyectar mis necesidades, mis carencias en el niño o en la pequeña, y entonces ahí voy a estar generando frustraciones en el hijo, ¿no? No les damos oportunidad de ser. Al final de cuentas, nosotros como padres tenemos que darle las facilidades a nuestros hijos para que descubran quién quieren ser. Pero ahí viene el primer problema, que ni siquiera nosotros muchas veces sabemos quiénes somos, no estamos conscientes de nuestro pasado y venimos sufriendo y venimos proyectándolos en ellos. Claro, pareciera que nos estamos desviando del tema, pero no podemos partir de la crianza si no resolvemos los conflictos. Estás al 100% de darle el 100% de amor a tu hijo, porque si no le vas a dar el 100%, mejor ni los tengas, ¿no? Y muchas veces los tenemos nada más por una cuestión cultural o porque toca, bueno, y por otras tantas razones, ¿no? Que ya vemos en qué desborda. Ya que nos has definido y hay un poco más de conciencia de lo que es, valga la redundancia, lo que es la crianza consciente, entonces vamos a la contraparte. ¿Qué no es la crianza consciente? Aunado a todas estas palabras de moda y conceptos rimbombantes, como yo les digo, ¿no? Pero, ¿cómo nos ayudarías con esta parte? Mira, ¿qué no es? Hay muchos mitos al respecto de que crianza consciente es dejar que el niño o la niña haga lo que quieran, no ponerles límites
y pues ser muy permisivos. Entonces, ¿qué no es esto? O sea, sí es una crianza donde debe de haber incluso límites porque es algo que los niños necesitan, ¿no? Por esta parte de las necesidades genuinas que yo te decía, ¿no? Hay que entenderlas, una es esa. Deben de tener límites, deben de tener carriles bajo los cuales guiarse y saber qué se espera de ellos. Que tampoco es, solo es no gritarle al niño, o sea, no es ir mucho más allá, que tampoco es pues tenerlo todo el tiempo aquí o lo que hablábamos del apego, ¿no? De que duerma contigo todo el tiempo y de que le des la lactancia, eso es limitante. La crianza es mucho más allá. El hablar de crianza consciente es eso. Pero el que más creo que está como mitificado o ligado con la crianza consciente es el de los límites, que es déjalo que haga lo que quiera. Y no va por ahí. Hay mucha crítica con respecto a eso y no va por ahí. Eso es muy divertido porque es como cuando llega alguien y, ay, deja que tu hijo brinque en el sillón. No, espérame. Si en casa no lo hace, ¿por qué lo va a hacer aquí? Entonces es como ir generando esa congruencia en el niño porque si no, lejos de poner límites, generas confusión. Ah, y aquí sí lo puedo hacer y ella, ¿por qué no? Y todo esto es que todo el mundo muchas veces te quiere decir cómo educar a tu hijo también. Nos pasaba a nosotros. Aquí voy a contar algunas indiscreciones de mi esposa y mías. ¿No? Me acuerdo que mi esposa le dio pecho pasadito como los dos años, ¿no? Y ella se sentía a gusto, ¿no? Y no, pero que no sé qué, que la... Y nosotros, no te preocupes, que no es tu chichi, ¿no? Claro. O nos preguntaban, ¿y todavía duerme con ustedes? Sí, todavía duerme. No, pero que ya tiene 2 años y que no sé qué. Y total que en una semana agarró ella solita, porque era parte de lo que nosotros estábamos llevando a nuestra hija. Y solita nos dijo, no, yo hoy quiero dormir sola. O sea, así, pues ya la conociste. Y con sus palabritas no quiero, entonces me duermo contigo. Ya le habíamos preparado su habitación. Y me dijo, no quiero mamá. Y yo, como papá, entonces yo me duermo contigo aquí. No, tampoco te quiero. O sea, nos mandó la chica a los dos. Esa misma semana dejó la teta y empezó a hacer del baño ella solita, ¿no? A avisar. Entonces es darle oportunidad, yo lo digo así, que se harte de los padres. ¿Qué hace un niño cuando ya estuvo comiendo y ya no quiere comer más? No quiere más. Cuando ya le diste mucho amor, dice, ¿sabes qué? Ya me tienes, ya no me des más. Cuando van pidiendo su propia independencia y pensamos que porque son pequeños, no saben. Ellos, no, empiezan a saber lo que quieren. Me imagino que poniendo esto no me estoy poniendo de ejemplo, solamente estoy diciendo lo que nos funcionó. Y mi esposa y yo somos muy también del estilo de chillidos de marrano, oídos de carnicero. O sea, digan lo que quieran, no nos interesa. Gracias por la opinión, pero al final de cuentas mi esposa y yo terminamos haciendo equipo para la crianza de nuestra hija. Es eso de poner límites y también escuchar los límites que por muy pequeños que son ellos, nos van poniendo. No sé si podrías complementar esto con lo que... Lo ejemplificaste perfecto, ¿no? Y creo que aterriza bastante bien la idea. Marcar límites, por ejemplo, con respecto a cuando brincan en el sillón. ¿Qué sí permites y qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Y comunicárselo previamente al niño y decirle las consecuencias. Eso está maravilloso, eso es poner un límite. Otro límite podría ser con la gente, ¿no? O sea, escucho, pero no me lo quedo. O sea, si me sirve, me lo quedo. Si no me sirve, gracias, pero pues es mi hija, es mi chichi, es mi familia y yo decido que sí, que no. Entonces, un papá consciente justo es eso, es darse cuenta de los ritmos de su hijo, respetar su voz, su voto y sus momentos. No querer hacerlo en el momento en el que el adulto cree que es lo mejor. Hablando del destete, hablando de la ida al baño, ¿no? Eso me parece terrible, como en las escuelas todavía pasa muchísimo, que los quieren obligar a todos a que al mismo momento, en la misma edad, dejen el pañal. Que los quieren obligar a todos a que en el mismo momento empiecen a escribir, ¿no? Que los quieren obligar a todos a que en el mismo momento tengan que ya empezar a hablar. Cuando cada niño es diferente, cada niño tiene su propio ritmo.
Eso es la crianza consciente. Aprender a observar y a respetar los límites, los ritmos del niño y acompañarlo en lo que necesita en ese momento. Sí, eso me parece bastante... Bueno, me gusta eso que acabas de decir porque pareciera que los niños salieran como de una fábrica de salchichas, ¿no? Entonces, todos salchichitas, cuando todos son totalmente diferentes. Y con lo que me estás diciendo, para también comprenderlo yo, entonces, crianza consciente también está en saber observar a nuestros hijos. Totalmente. ¿No? Y para poder observar a nuestros hijos, pues hay que dejar de estar, iba a decir otra palabra, descuidándonos, por no decir que pendejeando. Pero muchas veces estamos metidos en el celular y en las pantallas y cosas de este tipo y no estamos observando a nuestros hijos. ¿Qué nos puedes decir con estas cosas que yo sé que estos lo van a ver en YouTube, ¿verdad? No lo hagan cuando estén cuidando a su hijo. Pero, ¿qué podrías decir con respecto a esto? ¿Esto cómo afecta a una crianza consciente? Todas estas tecnologías. Muchísimo. Mira, complementando lo primero que hablamos de qué es la crianza consciente, quiero agregar que se fundamenta en 4 raíces principales para que podamos hablar de qué es una crianza consciente. La primera de ellas es la que acabas de mencionar, el tema de la presencia. Cuando tú tienes un aparato electrónico, llámese tablet, llámese celular, llámese pantalla, televisión chiquita, grande, es un aparato electrónico que te desconecta de la realidad, te desconecta de ti y te desconecta de las personas que están a tu alrededor, tristemente de tus hijos, ¿no? Entonces, ya no hablemos de que es la niñera número 1 en estos tiempos, ¿no? Que es fatal eso. Pero bueno, regresándome a las 4 raíces, la primera es la presencia. Para hablar de crianza consciente tenemos que hablar de que hay una presencia real y genuina con tu hijo o con tu hija. ¿Qué es esto? Que estás con todo tu ser, con todos tus sentidos, vista, oído, olfato, con tu hijo. Sin una pantalla, sin un celular, estás en el momento real. Mindfulness, total. Eso me gusta. Presencia plena. Sí. Pero no nos enseñan, no sabemos, estamos desconectados. La sociedad, entre tanto estímulo, nos ha desconectado de nosotros mismos. Entonces, si yo no estoy conectada conmigo, ¿cómo pretendo conectar con alguien más? Con un pequeñito tan demandante, porque ahí es donde viene el reto de la maternidad, de la paternidad. Nos ahoga tanta necesidad de presencia y de contacto, y yo no sé darla. Entonces, la primera es, tienes que estar presente, aprender a estar presente, a conectar con el niño, ¿no? La segunda de las raíces es validar, que es algo crítico y básico de la crianza consciente, que aprendamos a validar las emociones, la voz del niño, no a minimizarlas, ¿no? Que eso también me parece, no sé. Dilo. Estás en confianza, nadie nos ve. No queremos que nos censuren. ¿Qué hacemos cuando, no sé, el juguete más preciado de tu hija se descabeza, se le rompe la cabeza y está en un llanto de lágrimas porque su juguete favorito se rompió? ¿Qué hacemos normalmente ante ese tipo de situaciones? Ya no llores, te voy a comprar otro. No pasa nada. Es una frase que todos creo que le hemos dicho, ¿no? Consciente o inconscientemente, no pasa nada. Bloqueamos o minimizamos la emoción. Entonces, eso tampoco, ¿no? La segunda raíz es valida las emociones, todas. Tú sabes que hay 5 emociones principales, ¿no? Sí, la matea. Sí. Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto, ¿no? Entonces, todas hay que validarlas. Y socialmente, pues también tenemos bloqueadas ciertas emociones que las catalogamos como malas, cuando no son malas, pues por algo las tenemos y tienen una función y una funcionalidad biológica, ¿no? Hablando de biología. Entonces, el miedo, es malo sentir miedo, está mal, es de débiles sentir miedo, ¿no? El enojo, bueno, ya ni se diga, nos da terror ver a nuestros hijos enojados y tiene que ver con nuestra historia, ¿no? La tristeza también está tipificada como una emoción mala. Es malo estar triste, tienes que estar alegre, tienes que estar feliz todo el tiempo. Y tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, bueno, la segunda raíz es valida, no minimices. Lo que siente el niño, si está diciendo que se siente triste, si está diciendo que tiene miedo, pues es válido.
eso es lo que está sintiendo y no debería sentir lo que yo creo que debería de sentir o lo que yo esperaría que sintiera. La tercera es nombrar. La tercera raíz es nombrar, que aprendan los niños a nombrar sus emociones. Ahí entra el papá efectivo consciente, donde le ayudas con tu modelo. Para eso tienes que trabajar previamente tú como papá. Por supuesto. Le ayudas a nombrar sus emociones, a expresarlas. Y también se me hace absurdo, papás, que de repente Diles. les exijan a papás, abuelitos y a todo cuidador primario, que les exijan a los niños de 5 años, de 3 años, de 10 incluso, que se controlen, que se regulen, cuando ni siquiera ellos de 40, de 50 años lo saben hacer. No se saben regular emocionalmente y le piden o le exigen, ni siquiera se lo piden, le exigen a un niño chiquito que se controle. Es que ya contrólate, ¿no? Me pasó apenas que estábamos en un campamento de verano, ¿no? Tener 2 semanas. Y un niño, claro, entró en desborde emocional porque algo pasó que no le gustó, empezó a llorar. Porque es niño. Porque es niño, tiene 5 años el niño. Y su papá le dijo, si no te controlas, nos vamos, ¿no? Y yo dije, y su mamá me preguntó, dice, oye, eso que acaba de decir mi esposo, ¿es una consecuencia o es un castigo? Y dije, no, pues totalmente es un castigo, porque lo estás privando de algo que le gusta, pero para nada le estás enseñando cómo sí regularse, ¿no? Empezando por ahí. O sea, no le estás enseñando nada, solo lo estás privando de algo. Y no hay una consecuencia lógica entre la acción que hizo el niño, que fue el desborde emocional, y la consecuencia de llevártelo del campamento. Entonces, y eso pasa todos los días, ¿no? De ya contrólate o ya cállate si no nos vamos. Pero eso no le está enseñando nada. Entonces ayúdalo a reconocer sus emociones y a nombrarlas. Pero para eso, pues, tú tienes que ser el ejemplo, no hay otra. Eso que estás sintiendo o eso que cierras tus puños, que gritas, pues es porque estás enojado. ¿Qué te hizo enojar? ¿Qué pasó? ¿No? Pero es acompañarlo. Las emociones necesitan ser acompañadas, no bloqueadas ni invalidadas. Y ya la última de las raíces, que es la cuarta, es la conexión. Todas las otras 3 que te nombré ahorita, inevitablemente llevan a conectar con ellos. Cuando tú haces las otras 3, presencia, nombrar sus emociones, validarlas, automáticamente estás fomentando que tu hijo de cualquier edad que sea, estoy hablando hasta de adolescentes, Sí. conecten contigo. ¿Qué quiere decir conectar? Que tú te formas, tú te vuelves esa figura confiable para el niño. Entonces, cuando le pase algo, cuando tenga miedo, cuando tenga dudas, esto es básico en los adolescentes, por ejemplo. Yo siempre les digo a los papás, sé tú esa figura confiable, que no sea el amiguito, porque no sabes, más en estas fechas, ¿no? ¿Qué pueda pasar? Y cualquier duda, propuesta que tengan ellos, pues deben de acudir a ti, como esa figura que les puede guiar, no que les va a castigar ni que los va a regañar, porque entonces ya no te vuelves esa figura confiable, ya no conectas, porque hay una barrera, porque el niño dice, chin, ¿para qué le cuento si se va a poner como ogro? No, pues mejor no le cuento. Y tratan de buscar ayuda con las personas que no son las más adecuadas. Entonces, creo que eso es básico y ayuda muchísimo que todos los papás sepan cuáles son estas 4, pero vuelvo a lo mismo, no basta con saberlo, no basta con las buenas intenciones. Hay que escarbarle y encontrar, pues, tu historia. Si me permites, ahorita te cuento cómo yo llegué aquí. Ah, claro, por supuesto. Creo que podría encajar para que entendamos un poquito qué es eso de conocer tu historia y cómo eso impacta en mi manera de criar. Te cuento un poquito de mi historia personal y van a creo que aterrizarlo todavía mejor. Yo fui una niña muy solitaria de niña. Uh-huh. Mi mamá fue mamá soltera. Y pues mi papá nunca lo conocí. Ella trabajaba todo el día, pues para darme de comer. No éramos una familia de muchos recursos económicos, entonces ella tenía un trabajo, pero ese trabajo era full time. Ella salía, se hacía 1:30 de camino de casa a su trabajo. Salía a las 7 de la mañana para entrar a las 9 y llegar antes. Y salía a las 9 de la noche. Sí, a las 9. Y llegaba a casa a 10:30 de la noche. Entonces prácticamente todo el día estaba fuera. Trabajaba de lunes a viernes. Yo pues me quedaba sola. Había una persona que nos ayudaba en las tardes como pues a darme de comer y así. Pero prácticamente yo no tuve ninguna figura paterna y materna. No tuve esa presencia, no tuve esa conexión. Entonces yo me acuerdo todavía de niña
que yo agarraba a mi mamá de los pies y le decía, no te vayas a trabajar, le decía, no vayas a guachar, ¿no? Y me le aferraba a los pies y ella se tenía que ir, pues tenía que dejarme ahí llorando, porque yo estaba en un mar de lágrimas, así, no te vayas. Una niña que necesita, pues necesita a los papás, necesita la presencia, no Claro, necesita por supuesto. juguetes, ni necesita, bueno, sí necesita comida, ¿no? Pero no necesita como tal el dinero que los papás podrían pensar que es que le estoy dando lo mejor, porque le estoy dando educación, le estoy dando un techo, le estoy dando comida. La niña en ese momento no necesitaba propiamente eso, ¿no? Y cuando nace mi hija, yo sigo trabajando, y cuando me voy a trabajar, empiezo a repetir sin darme cuenta el Claro, patrón. Entonces yo no me había dado cuenta que también mi hija, cuando yo me iba a trabajar, le decía, ya me voy, mi amor. No, bueno, era un drama y un berreo de verdad de, no te vayas. Y también se me aferraba, ¿no? Y yo, ¿por qué me duele tanto dejarla? ¿Por qué me duele tanto su llanto, ¿no? Y ahí es donde dije, no puede ser. Estoy vino el repitiendo- flashazo, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Estoy repitiendo el patrón, estoy repitiendo la misma historia de vida y ella viene y me lo refleja. Ella es mi espejo y así son todos nuestros hijos, son nuestro espejo. Nos vienen a reflejar esas cosas que tenemos ahí en el olvido porque duelen y entonces el subconsciente las bloquea. Claro, las metemos a la memoria nula, porque Exacto. si no, no podríamos con eso. O sea, es hasta un Correcto. mecanismo natural de defensa Exacto. que en algún momento tenemos que, pero por favor. Entonces mi hija pues me viene a reflejar esto de mamá, soy tú de chiquita, ¿no? Y cuando hago conciencia de eso dije, en la madre, o sea, estoy repitiéndolo. Y por eso ella, y a mí me dolía tanto dejarla, esta huella de abandono, ¿no? Mm. Y entonces dije, no, esto no puede seguir así. Y lo trabajé, ¿no? O sea, es hacerlo consciente. No puedes cambiar algo que no sabes que está ahí, ¿no? Entonces es, date cuenta, y ya que te diste cuenta ya no te puedes hacer, ¿no? Pendejo. Gracias. Claro, porque ya eres responsable, ya si no lo haces, entonces... Culpables Ya no puedes, hay, ¿no? ya. Entonces ya fue trabajar esta parte y ha sido un trabajo profundo, bonito, que ahorita te puedo decir que disfruto mi maternidad tanto y es conectar con ella, darle lo que necesita, ser esa mamá presente que es capaz, que ya está trabajada y que es capaz de darle a su hija lo que necesita. Y ya no me ahogo, al principio me ahogaba. Y yo estoy segura, ¿no? Que todos los papás que no han trabajado en sí mismos, llega un punto en que ya te rebasa. O sea, la maternidad te rebasa, te ahogas porque no sabes, no estás capacitado, no estás sano para darle a tu hijo eso que necesita. Sí, porque en ese sentido la persona, los padres, en lugar de ser padres, siguen siendo el eterno adolescente. Ah, sí, Se o hasta brinca. niños. Claro, bueno, yo quise ser más amable, pero estaría más de acuerdo Sí. contigo. Ves dos niños peleando. Ves dos niños peleando, educando a otro. Ajá. Y entonces creo que vamos muy de la mano, por eso me está gustando mucho esto que estás comentando, de que mientras los padres no resuelvan su conflicto, van a estarlo proyectando ¿en quién? En los hijos. Tengo una necesidad, tengo una carencia, y acabas de decir para mí algo clave, la huella de abandono. Y esta huella obviamente se configura desde el vientre aproximadamente, dicen algunos expertos, de los 0 a los 7 años, después de los 7 años a los 14, y es pura repetición. Un 80% más o menos queda configurado un niño, y después de pura repetición. Que lo que ya le hayas metido, decía Yogi Bayan, lo que ya le hayas metido al disco duro, va a estar, y ya va a estar ahí. Y el tema, pues más adelante, pues va a corresponder ya al niño. Al final de cuentas dice Freud, o decía, todos vamos a traumar a nuestros hijos, se trata de que los traumemos lo menos posible. Así que esto es muy importante de comprender cuál es la mejor educación que le puedo dar a mi hijo, hacerme cargo de mí. Pero muchas veces esto no entra en la cabeza de los padres. Ahí se están peleando que si padre ausente, que si padre presente, que si es luchona, que si no sé qué. Y dentro de hoy en día, porque se vive y lo vemos en redes sociales, pareciera que estamos educando a hombres a ser cada vez más irresponsables y a ser madres cada vez más irresponsables, que lejos de ser un lugar seguro, la casa se vuelve un campo de batalla. Al final de cuentas yo creo que es una proyección de nosotros mismos, si no nos dedicaríamos a esto. Yo creo tuvimos ciertas
carencias, ciertas ausencias de nuestros padres. Y estoy entendiendo de tu parte, o comprendiendo de tu parte y obviamente de la mía, que llega un punto en el que no podemos culpar a nuestros padres por cómo hicieron las cosas. Claro. Tenían las herramientas como las tenían. Más bien no tenía, creo. Sí, las tenían o no las tenían, pero ya no es tema de nosotros. Entonces yo creo que es un punto en el que llegas que ya no los puedes responsabilizar y asumir nuestra propia responsabilidad y decir, como en el caso de mi esposa, en el mío, también contando, es como tú te quedas en casa y para que no empiecen a estar chingando, ay, qué pinche machista. No, así acordamos ella y yo. Ella decidió, claro, y también ella como profesora, como artista plástica se desarrolla, ¿no? Pero ella se quiso desbocar, tiene vocación de madre. Y ella se ha desbordado en el cuidado de nuestra hija. Igual yo, mi trabajo me lo permite estar presente, siempre comemos juntos. Yo tengo una familia, tengo una esposa que, oye, quiero que seas mi esposa porque quiero que me acompañes, quiero que nos acompañemos. Y creo que eso lo ha visto la niña. Yo cuando doy un curso, doy un taller, siempre están presentes ellas. Bueno, en el primer taller que di, ella creo tenía 4 meses y estaba en el primer curso que yo estaba dando. Entonces, siempre me acompañan, ¿no? Como cuando nos conocimos, Sí. siempre nos están acompañando. Entonces, yo quiero una familia para hacer un grupo. El ser humano somos animales de manada. Gregarios. ¿Sí? Pero ¿qué tipo de manada queremos ser? A lo que me lleva a lo siguiente. Ok, ya hemos ido educando a nuestros hijos en la tierna infancia. ¿Qué pasa cuando llegamos a la adolescencia? Yo sé que de pronto con lo que acabo de decir parece muy lapidario, pero ¿qué pasa en la adolescencia? Es decir, ¿ya está todo perdido? ¿Se puede hacer algo? Yo tengo mi filosofía, pero yo quiero que te escuchen a ti. O sea, yo no quiero ser tan determinista, ¿verdad? No los quiero traumar ahí en la Ya pantalla. valió. Ya valió más. No, pero No. ¿qué les dices? ¿Qué les puedes compartir o qué les puedes hacer mención? ¿Es demasiado tarde o todavía se puede hacer algo? Entiendo que tu pregunta va dirigida así, por ejemplo, un papá que apenas está viendo esta información, que no ha Exacto. trabajado en sí mismo, Sí, sí. no, quizá no lo ha hecho de la manera más adecuada, aquí no hay juicios ni culpas, pero tiene un hijo adolescente y ahora ¿qué? Ha Ya. sido, digamos, un padre silvestre. Perdón por interrumpirte. Yo creo que siempre se puede hacer algo, siempre, independientemente de la etapa de desarrollo en la que esté tu hijo. Hablamos principalmente de 3 septenios, ¿no? O 3 bloques de desarrollo principales, de los 0 a los 7, de los 8 a los 14 y de los 15 a los 21 años. Así es. Entonces, el adolescente ya está en el 3er septenio. Sí se puede, pero obviamente el trabajo es mayor. ¿Por qué? Porque tienes que nutrir y tienes que reparar, por decir algo, todo lo que no hiciste los primeros 2 septenios, ¿no? Y lo mejor siempre es empezar cuanto antes. El mejor momento para actuar es ayer, es hoy, ¿no? Porque es cuando puedes cambiar las cosas. Pero bueno, ya pasó, tienes un hijo adolescente, sí se puede. Lo primero que yo les diría es, busquen ayuda, trabajen en sí mismos. Es el mejor legado que le puedes dar a tu hijo, invertir en ti. Porque al invertir en ti es ese ejemplo que le vas a dar. Y yo les invito siempre a todos los papás, sé ese ejemplo digno de ser imitado. O sea, si tú eres de los que reacciona a la primer cuestión o que ya viste el cuarto tirado del niño, ¿qué pasa? ¿No? Son niños. Y otra vez con una, ¿no? El cuarto tirado, ¿por qué no me haces caso? Tengo que estarte gritando, tengo que estarte diciendo 5 veces para que lo hagas. Si tú reaccionas ante la menor provocación, pues ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? ¿No? Entonces, sí se puede. La etapa de la adolescencia es una etapa compleja porque sí hay un cúmulo de hormonal y etapas de duelo de alguna manera que vive el adolescente, de dejar su infancia o su infancia y convertirse en ese mini adulto. Entonces las exigencias que se le dan son mayores y tiene este miedo de ¿seré capaz? ¿Podré hacerlo? ¿Eso que se espera de mí? ¿Sí lo podré hacer? Eso no nos lo dicen porque a veces ni siquiera ellos lo tienen consciente, ¿no? Pero pasa. En todos los adolescentes es algo que pasa. Empiezan a cuestionarse, empiezan a dudar de sí mismos y es cuando más necesitan de los padres. Y los padres pensamos que no, que como ya crecieron, ya no nos necesitan. Y como nos piden mucha independencia, o ya vete, cierran su cuarto, se aíslan. Es una etapa que viven, pero es natural. Pero no por eso quiere decir que ya no nos necesiten. No por eso quiere decir que no tengamos que estar ahí al pendiente o por cualquier cosa que lleguen a necesitar.
pero siempre es trabaja en ti y dale a tu hijo pues esta presencia, esta conexión, valida sus emociones, igual de adolescente, tienen la misma necesidad de que los valides, el miedo, las dudas, la tristeza, cualquier cosa que ellos sientan cuando se acercan a ti. El peor error que puedes hacer es minimizar. No pasa nada, ya vendrá otro. No llores, tú vas a poder, no llores por eso, ¿no? Entonces minimizamos sin darnos cuenta, porque pues a nosotros tampoco nos permitieron expresar, ¿no? Es una realidad. Con algo que has repetido y me ha gustado que has sido enfática es que trabajemos en nosotros. Pero trabajar no significa que nos va a convertirnos en padres buena onda o no, sino estar informados. Por ejemplo, algo que acabas de mencionar que tiene que ver con la adolescencia, se nos olvida que en ese proceso de adolescencia se están desarrollando gónadas y se están desarrollando suprarrenales. Que para nosotros, si le echáramos un poquito de memoria, cómo nos pusimos en esas etapas. Desarrollándose hormonas, las glándulas como las suprarrenales que están generando adrenalina, cortisona, se están desarrollando las gónadas, testosterona. Se hace un choque hormonal que el adolescente no sabe qué le está pasando, uh-huh. Que se pone insoportable, te quieres rascar por todas las paredes, te quieres agarrar por todos lados y aparte andas irritable porque no sabemos lo que nos pasa. Y muchas veces, esto me ha tocado, lo he explicado a padres, así en talleres, y no tienen ni la más NPI, o sea, no poseen esa información. No poseen información. No poseen esa información de que en esa etapa se están desarrollando. O sea, ¿cómo es posible? Pues sí es posible. La gran mayoría no lo sabe. Y me atrevo que la gran mayoría de las personas que vean esto, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría desconocen eso. Hacerse de responsable nosotros como padres es estar informado de qué están sucediendo en determinadas etapas. Y dice, pero para eso están los especialistas. No, un momento. Es como echarle que forzosamente el médico me tiene que curar. No, cuida tu alimentación, que es otra cosa importante. Yo una vez me sorprendí y parece absurdo, pero estábamos en determinado lugar y vemos, creo que hasta te lo comenté, como agarra a una pequeña de meses y le empiezan a servir refresco. No era Coca-Cola, era como Sidral, una madre de estas, que están saturadas de azúcar, y le empiezas a dar y dice uno, eso sí estar bien silvestre por no decir otra cosa. No, perdón, pero claro. A veces uno podría decir, pero es que por sentido común, pero ya sabemos que es el menos común de los sentidos. Claro. Y entonces los atascan de dulces, los atascan y regresándome otra vez a la infancia, y después queremos que de adolescentes les exigimos, ya no comas tanta porquería, ya no hagas esto, cuando en la infancia ya los empezamos desde muy pequeños a estar dando dulces y cosas de tipo. Por ejemplo, a veces también ser como padres buena onda de que le van a dar un dulce a tu hijo y sí, dáselo, no importa, por ser amables. No, a veces no tenemos que ser amables, yo creo que también forma parte de poner límites. Claro. Yo muchas veces voy a dar, le digo, no, mi hija todavía no come eso. Uh-huh. Y podrán decir, ay, qué pinche mamón. Pues sí, pero... Pues sí, si quieres soy mamón, pero a mi hija no le damos dulces. Hoy al día, por ejemplo, ayer que fue cumpleaños de una alumna de yoga, le festejaron su cumpleaños, le llevaron pastel, y mi hija le emociona que partan el pastel. Lo prueba, no le gusta el dulce porque ni siquiera nosotros lo acostumbramos. Como Pablo que me dio una pinche gomita de esas. Sabe riquísima, pero me inflamó, o sea, no estamos tan acostumbrados. Pero mira, me acuerdo y sabía rica tu pinche gomita, pero no estamos tan acostumbrados. Y muchas veces queremos que lo que no hicimos en la infancia lo hagan en la adolescencia. Ahora, oye, entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Sí, tenemos que empezarnos a informar para empezar a hacer algo y de pronto, pues tenemos que empezar a corregir. ¿Qué más les puedes agregar en este sentido con respecto a mitos y verdades con la crianza consciente, ya estando incluso Claro, queríamos enfocarlo un poco a los pequeños, pero ¿qué pasa para cuando ya estamos un poco avanzado? Más avanzado. Como dices, es inevitable que se tengan que informar
Y yo creo que parte mucho del nivel de conciencia de cada quien, ¿no? Porque la cultura mexicana tendemos a tener ya el problema encima y estar ahogándonos en él para empezar a buscar una solución. No tenemos para nada una cultura preventiva, ¿no? Entonces te enfermas y vas al médico cuando no te cuidaste antes, ¿no? No tienes una alimentación saludable, no haces ejercicio, no tomas agua, no meditas, no cuidas tu salud emocional, ¿no? Entonces, pues ya vas al médico y te dice todo lo que no hiciste, que ya sabías que pudiste haber hecho. Con los hijos pasa exactamente lo mismo. Hasta que no tienen un problema grave de que el adolescente de plano ya no les hable, de que esté por reprobar la materia. Ya le está entrando algunas cosas. De que ya están viendo que está raro y que tienen miedo de que esté consumiendo alguna droga o cualquier porquería. Escuche reggaetón. Eso todavía es sobrellevable. Pero hasta que no ven algo así es cuando dicen, ay, creo que tendría que pedir ayuda, ¿no? Y entonces es cuando ya empiezan a buscar ayuda, un profesional, un psicólogo, y quieren mandar al adolescente al psicólogo, ¿no? ¿Cuándo tendrían que ir ellos? Y dices, claro. O sea, buscamos echarle la responsabilidad a alguien más. Al país, a la situación económica, al maestro que pues no le está enseñando bien. Y dices, no, o sea, la responsabilidad es tuya. Tú agárrate, ¿no? Y busca ayuda. Es tu hijo, eres tú. O sea, ¿qué quieres para tu hijo? ¿Qué quieres para tu familia? Entonces, la mejor prevención es, el mejor remedio es la prevención. Entonces, prepárate, busca ayuda, busca información, algún especialista, ¿no? Y siempre se puede corregir. Los adolescentes, yo lo he corroborado, fíjate que cuando un papá empieza a trabajar con sus hijos, como ustedes lo están haciendo con Eva, que yo te lo dije, felicidades, porque se nota que es una niña plena, o sea, es una niña que le están dando todo lo que necesita, y por eso se ven niños como muy listos, como de, ¿cómo es posible que a su edad haga eso? Pues sí, pero porque le están propiciando todo el ambiente, porque la están dejando ser y le están dando lo que necesita. Pero cuando a un niño lo acompañas desde etapas tempranas, con esta presencia y con este tipo de educación consciente, cuando llegan a la adolescencia, o sea, no es que no pase nada, por supuesto, o sea, sí pasa, pero no pasa en la magnitud que pasa cuando no los acompañas en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque entonces es como si, imagínate que, bueno, yo con mis talleres lo trabajo, se los enseño así, que es como si tuviéramos 4 vasijas que son fundamentos del yo sano. Entonces, cada una de estas 4 vasijas tiene ciertas necesidades y hay que irlas nutriendo. La responsabilidad es de los papás, que te nutran tu vasija de la confianza, que te nutran tu vasija de la pasión, tu vasija de la valía y tu vasija de la conexión. Cuando esas vasijas están nutridas, pues llegan a una tercera etapa, que es la adolescencia, pero ya no hay tanta crisis en ti porque estás bien nutrido, o sea, porque te escucharon, porque te dieron lo que necesitabas. Entonces, lo que venga va a ser mucho más fácil, tanto para el adolescente como para los papás, porque el niño ya va a tener herramientas para marcar límites, ya va a tener herramientas para decidir que sí, que no, y su voz va a ser importante. Sí lo vas a tener que acompañar, por supuesto. Sí va a haber pues estas etapas de dudas, sí va a haber estas etapas de quiero estar solo, no me molestes, déjame en paz. Pero va a ser distinto, no va a ser el drama que normalmente se vive en un adolescente que no ha tenido todo lo demás. Entonces, pues en la etapa en la que estén, siempre se puede hacer algo. O sea, siempre vas a tener tú la responsabilidad de hacerlo y no lo dejen para después. O sea, la mejor etapa es hoy, yo digo. Sí, o sea, algo que estás diciendo es, y quiero enfatizar, es que las cosas van a pasar. Lo que estamos buscando es aminorar, o sea, claro. Es como una persona que cuida su dieta, que cuida su alimentación. Con esto ya no me voy a enfermar. Sí te puedes enfermar, o sea, vas a estar más cerca de una salud óptima, pero hay ciertas cuestiones que te pueden pasar. Si hago ejercicio, no, el ejercicio es solamente preventivo, no es que vas a tener algo perfecto. O sea, al inicio decíamos, no existe la perfección. Uh-huh. Entonces, se trata de aminorar las cosas y que nosotros tengamos como padres una capacidad de respuesta más asertiva. No quiere decir que tu hijo no vaya a probar ciertas sustancias, sino cómo vamos a responder cuando eso pase. Porque estamos más informados y lejos de juzgar a los hijos,
¿cómo vamos a estar capacitados para responder ante esa situación? Que bien lo decías, para que no le pregunte a personas equivocadas. Es como cuando sucede, y a lo mejor esto se escucha fuerte, un abuso. Y esto genera un gran trauma. Pero el trauma no es solamente el abuso, sino ¿por qué siguió pasando eso? ¿Por qué siguió creciendo? Porque a lo mejor los padres no estuvimos presentes para reforzar y cuestionar de una manera segura de que no se sienta culpable. ¿Me explico? Este es un tema muy interesante que me he encontrado, pero que cuando prueban las sustancias, lejos de sentirse cuestionado, ¿cómo podemos acercarnos? Entonces, yo sé que estoy abriendo cierto tema para después de hacerte otra invitación, tramposamente, pero ¿cómo una vez que vamos haciendo más padres conscientes, en este sentido que me va gustando esta parte, de que se basa primero en hacernos cargos de nosotros, ¿cuál será, para ir cerrando, cuál sería el mayor desafío? ¿O cuál, según tu experiencia, cuál ha sido el mayor desafío que te has encontrado para que los padres, y digo padres de madre, ¿no? O sea, a nivel general, puedan encontrar esta integración con ellos mismos? ¿Cuál es el mayor desafío para hacer consciente al padre de esta información, para prepararnos, para estar, entre comillas, capacitado entre los retos de la paternidad, de la maternidad? Yo creo que el mayor desafío es no querer tomar la responsabilidad de tu rol y esta conciencia de que tú eres el único responsable de lo que pasa con tu hijo y en tu casa y contigo mismo. De que todavía hay mucha idea de que la educación tradicional funciona o funcionó porque pues muchos dicen así, pues es que a mí me educaron pues así, o sea, con gritos, con castigos, y yo soy buena persona. O sea, soy una persona de bien, soy trabajador, soy honrado, ¿no? Y entonces creen que porque así los educaron y que porque ellos educan igual, de la misma manera que lo hicieron sus padres, está bien y le están dando lo que necesita su hijo. Cuando dista un poquito, ¿no? Hay como esta renuencia de hacerte cargo, o sea, de ser responsable, porque lo que te decía es, pues es bien fácil echarle la culpa al otro, o es bien fácil, pues no darte cuenta, ¿no? Y justificar que así está bien. Entonces, pues gritas, castigas, te pones de repente que pues, amenazas, condicionas al niño, y es normal, está bien, pues porque no te exige y no te obliga a hacer algo distinto, a aprender, a retarte. Eso es realmente lo retador, el estar dispuesto. Yo digo que es un proceso de valientes, ¿no? El que entra en esto que dice, pues sí quiero hacerlo diferente, pero sabes que tienes que cambiar, que tienes que ser otra persona. No puedes seguir haciendo lo mismo porque pues tendrías los mismos resultados. Entonces, si quieres hacer cosas distintas, pues ya lo decía Einstein, ¿no? Locura es pensar, tener resultados distintos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es eso, fíjate, como que los papás no quieren tomar la responsabilidad de hacerlo distinto y con todo lo que eso implica, porque implica cambios, implica pues meterte una miradita hacia adentro. Compromiso, ¿no? Compromiso, mucho compromiso. Y un poquito de dolor porque es rascar heridas y le sacamos a eso. Pero cuando vuelves a ser, o sea, cuando eres un papá consciente, eso es lo que le enseñas a tus hijos. Y hace ratito tú decías que te dieron una gomita y que te inflamó. Eso es hacer conciencia. O sea, eso es ser consciente de tu cuerpo y es lo mismo que le estás enseñando a Eva. O sea, ella seguramente va también a marcar límites. No, porque no estoy acostumbrada a comer eso. No, porque eso no me gusta. Pero porque le estás enseñando así. Eso es ser conciencia. Darte cuenta de que sí te ayuda, que no te ayuda. Y eso mismo es lo que tus hijos van a replicar. Y es a lo que queremos llegar. Es como mi invitación a que, o es mi mundo ideal, ¿no? Como pues que tanto varios papás, muchos, ¿no? Como educadores, podamos llegar a ese nivel de conciencia y así acompañemos y guiemos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. No siempre lo bueno es amigo de lo mejor, ¿no? Así vamos por la vida, o sea, sí, no nos damos cuenta y comemos cosas, y aunque nos hacen daño y el cuerpo te avisa que algo está mal, sigues comiendo y no te das cuenta, o sea, estamos muy desconectados. Sí, por eso te decía que lo bueno no siempre es amigo de lo mejor y a veces no, por muy bueno que sea, vamos a tener que tener disciplina, generar compromisos y al final de cuentas las personas
somos nuestros compromisos. Y si tus hijos no te ven que eres capaz de estar comprometido, es lo que estamos demostrando. Hace rato evocaba a Yogi Bayan y él decía, la mejor manera de educar a un hijo es con nuestro ejemplo. Pero muchas veces nos queremos conformar y decir, pues así soy, así me educaron y mírame cómo estoy. Pues bien pinche jodido, pero pues bueno, así estás, ¿no? Claro. Y así estás educando a tu hijo y así te estás involucrando con tu pareja y pues ya sabemos cómo se ponen las cosas. Oye, pero habías comentado que ibas a dar unos talleres o algo así. ¿No les quieres hacer mención para que sepan también lo que estás haciendo? Para los que quieran profundizar y quieran, pues, decir, por lo menos que tengan esta cosquillita de decir, bueno, y a ver eso cómo se come, cómo lo puedo hacer diferente. No necesitan tener el problema ya acá para educarse, para prevenir. La mejor receta siempre va a ser la prevención. Más vale prevenir que amamantar. Es que yo digo que educarse sale barato. Lo realmente caro es seguir viviendo en la ignorancia. Y es seguir viviendo igual, como tú dices, jodido. Pero no nos damos cuenta. Y seguimos replicando patrones de hace años. Sí. Pero bueno, sí, doy talleres, acompaño a los papás a través de talleres, tanto virtuales como presenciales. Y justo ya en septiembre inicio con 2 talleres. El presencial es aquí muy cerca, en Ensueños, y es los sábados a las 9 de la mañana. Empieza el sábado 27 de septiembre. Y el virtual, en vivo, no son sesiones grabadas, es totalmente en vivo, que es justo que nos permite este acompañamiento pues, real y que puedan resolver todas sus dudas. Son talleres muy prácticos y profundos. O sea, no solo les doy teoría, sino realmente hay un proceso real de transformación. O sea, entras siendo uno y sale siendo otro, siendo un papá consciente, de verdad que se los garantizo. Y el taller virtual empieza el jueves 11 de septiembre a las 7 de la noche. Entonces tengo estos 2 horarios, en la mañana y en la tarde, para los papás que se les facilite más un horario o el otro. Y ya nada más, si me quieren seguir en redes, aparezco como Vivir en Conciencia y está mi foto de perfil en la página. Y les dejo mi número, es 56 67 50 74 91. Para los que me quieran igual escribir para pedir detalles del taller, pues yo estaré encantada de acompañarles. Igual podemos hacer una promoción para los que digan que me vieron aquí en el podcast, hacerles un descuento en el costo del taller. Vean el podcast, denle like, compartan, porque nos ayuda y compartir es bueno. Compartir es bueno y puede ayudarle a alguien más. Sí, claro, por supuesto. A lo mejor dirás, bueno, yo no tengo hijos. En lugar de estar de metiche queriendo decir cómo educar, mejor comparte esta información y puede que le llegue a la persona indicada, que sí lo necesite y que sí quiera tomar acción. Sí, por supuesto. Entonces, a final de cuentas, lo que nosotros buscamos con esto es que podamos llegar a personas y sí, dejar mejor esto de como lo encontramos. Y qué mejor, porque muchas veces estamos con que, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? No, ¿qué hijos les vamos a dejar al mundo? ¿No? Pinches piojos que, bueno, lo vayan dando. No es cierto, si no, después me van a censurar. Ya iba a decir otra cosa. Entonces, mejor para cerrar, ¿qué agregarías? Que, por último, lejos de un consejo, una sugerencia, ¿qué más le dirías a las personas que nos están viendo para cerrar? Hay una frase que me gusta mucho que es: educar con conciencia emocional no es una moda, es un llamado profundo del alma. Entonces, por eso estoy aquí yo, porque sé que es una misión que tengo, el transmitir esta información a varios papás, a todo aquel que quiera hacerlo distinto, se puede. Y si sienten ese llamado, siempre hay alternativas, siempre hay gente que puede apoyar. Igual yo quedo a la orden. Y será un gusto acompañarles en este camino de transformación que cuando lo vives es maravilloso. Para que tu maternidad o tu paternidad sea más armoniosa, para que aprendas a tener paz en tu hogar y seas el líder que tus hijos necesitan. Sí se puede. Sí se puede, exactamente. Y bueno, 2 preguntas que a mí me gusta hacerles. ¿Por qué aceptaste la charla y qué te llevas de...? Aunque no te lleves nada, pero digamos que no, te llevas claro. ¿Por qué acepté la charla? Porque obviamente esta es mi misión. O sea, mi misión es que mi mensaje llegue a mucha gente y obviamente tú me facilitaste un canal para que gente, no sabemos cuánta, la que tenga que llegar. Yo siempre digo, todo pasa en el momento perfecto y la gente que lo tenga que escuchar lo va a escuchar. Pero es un canal que me permite a mí llegar a más gente
y dar mi mensaje. ¿Cuál era tu segunda pregunta? ¿Qué te llevas? ¿Qué me llevó? Una charla muy, muy interesante, muy rica, el conocerte un poquito más, ¿no? El entender también tu perspectiva de la paternidad y el cómo lo llevas o cómo también quieres dar este mensaje, pues me resuena mucho con la misión que tengo. Entonces, gracias también por la invitación. Me llevo un momento muy agradable. Qué bueno. Siempre a los invitados les decimos que se sientan como en casa y para mí es fundamental que si queremos que acaben las guerras en el mundo, yo sé que se puede escuchar muy romántico, tenemos que empezar a poner esa paz en nuestros corazones con nuestra pareja, con nuestros hijos, que nuestro hogar sea el lugar más seguro del mundo, que no sea un campo de batalla y de verdad que lo he visto en familia, que lo he visto con personas cercanas. Que de verdad sus hogares son campos de batalla. Yo busco que mi hogar, no sé si no me pongo como ejemplo, pero sí busco que mi hogar sea mi hogar sea el lugar más seguro para mi familia, para mi esposa y para mi hija, y es lo que busco transmitir, y es por eso que la finalidad, yo siempre le agradezco a Pablo, que gracias a colaboración que estamos haciendo con ustedes, podamos llegar a más personas, y lejos de tomarnos las cosas tan en serio y tan a pecho, no, sí, que hasta cierto punto con humor aunado al amor y que se pueda hacer estas colaboraciones como buscamos que sea en el hogar. Así que espero que te hayas sentido muy cómoda, que lo hayas disfrutado. Mucho. Yo he disfrutado muchísimo esta charla, así que como siempre les digo, muchas gracias por su tiempo. Si les gustó, compartan, y si no les gustó, de todas maneras compártanlo para que le afecten a otro. Y pues bueno, muchísimas gracias de corazón. Gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo.